Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este viernes 25 de agosto de 2023. Para nosotros es un placer enorme saludarle, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y permitirnos exponer los diferentes puntos de vista que expresan nuestros invitados, como ya es costumbre. Los días viernes voy a saludar a nuestros panelistas. Tania Pastor, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Ernesto, un placer estar un viernes más acá con mis colegas panelistas y por supuesto con toda la audiencia del Grupo Megavisión. Walter Raudal está bien con nosotros. ¿Cómo está, Walter? Buenos días, muy bien, excelente, aquí al 100 para hacer un buen programa aquí con ustedes. Gracias. También quiero saludar a Carlos Araujo. Gracias por acompañarnos, Carlos. Bienvenido. Buenos días a todos. Aquí esperando un buen cierre de semana. Licenciado Juan Contreras también, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a la población, buenos días, Ernesto, y a los demás. ¿Y cómo ha amanecido? Porque el día de ayer estaba de manteles largos, ¿verdad? Pues con un año menos. Felicidades. Gracias. Bueno, felicidades nuevamente, gracias. Bueno, este día, sin duda alguna, como ya es costumbre, queremos, como siempre, cederles a ustedes un tiempo prudencial para que nos den su punto de vista con relación a cómo ven el cierre de la semana en varios temas de país. Tania, comienzo contigo y luego el resto. Bueno, aprovechar también a dar un saludo a Don Dago, que esperamos que se encuentre muchísimo mejor de salud. Ayer conocimos a su clon. A su clon, vea. En redes sociales sí. Se hizo bastante viral. Idéntico, ¿eh? Sí, entonces, bueno, un saludo a Don Dago. Esperamos que esté mejorando y que pronto lo tengamos acompañándonos en los paneles de entrevistas. Por otra parte, yo creo que en la semana hay dos temas que surgieron bastante a ser comentados por toda la población. Es uno de ellos, claramente la detención del diputado Alberto Romero y el procesamiento por un delito en flagrancia y a la vez un procesamiento para removerle el fuero constitucional. Y por otra parte es la elección ya de 3 magistrados, la magistrada presidente de la Corte de Cuentas de la República, que yo creo que esos dos temas, hay otros, pero yo creo que esos dos temas nos van a ocupar bastante esta mañana. Tiempo para poderlo desglosar como tal, ¿verdad? Así es que vamos a ver, Carlos. Bueno, aparte de los dos temas que creo que son los que han dominado la agenda mediática, al menos de la semana, lo que Tania acaba de decir, yo introduciría 2 temas adicionales. Uno es la preocupación por los elevados precios de los combustibles, ¿verdad? Eso está impactando definitivamente el estilo de vida de todos los ciudadanos. O sea, también eso va a incrementar precios. Entonces creo que es algo que hay que tomar en serio y ver las propuestas que se pueden hacer para ver cómo minimizar el impacto de estos incrementos. Y el otro tema que llama la atención es esta divulgación de la venta de la base de datos del RNPN, de todos los datos de los ciudadanos. Creo que es un tema sumamente grave. Esto ha sido un secreto a voces desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que surge esa base de datos. Sí, pero ahora ya sabemos el sitio donde lo vendían, o sea, y lo vendían por $250. O sea, barato. O sea, súper barato, que cualquiera podía acceder a la información muy, muy personal, porque según lo que describe la noticia, tus correos, tu teléfono, tus datos, tu foto, o sea, es delicado realmente y creo que el gobierno debe tomar cartas en el asunto para ver cómo parar esto. Ok, interesante. Vamos a ver, licenciado Juan Contreras. Pues yo coincido con los primeros 2 temas, pues se originan en la Asamblea esta semana, que es el caso de la detención y la solicitud de levantamiento del fuero del diputado Romero. También el tema de la elección de los candidatos, de ya magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Y en mi caso también he estado pendiente de los resultados electorales de Guatemala y de Ecuador, que el movimiento Semilla logró hacerse de la presidencia de la República con Bernardo Arévalo. Entonces, a mí que soy un apasionado del tema electoral, estuve pendiente de esos temas, a ver cómo evolucionan. El caso de Ecuador, pues van a segunda vuelta, que va a ser en octubre. Y en el caso de Guatemala, pues esa era efectivamente la segunda vuelta, pues ya hay presidente. Esos serían los temas que... Interesante. Vamos a ver, Walter, ¿cuál es tu...? Fíjate que, claro, los temas, evidentemente la captura del diputado y todo lo que se ha generado alrededor de eso, lo vamos a
a discutir en el panel. Mi posición, bueno, que es una operación comunicacional de ocultismo en el sentido de ocultar otros temas que no quieren que se vean, que es lo que quiero mencionar. Esta semana ha llamado la atención, bueno, en lo social todo el tema de salud, o sea, no hay que descuidarlo, la explosión de casos de diarrea, la explosión también de casos de COVID, eso está bastante serio y bastante grave en lo social. Pero también esta mañana se anuncia a las 9 de la mañana un grupo de organizaciones del Movimiento Social y Popular, una conferencia de prensa para anunciar la marcha del 15 de septiembre en protesta a muchos temas sociales y políticos del país. Interesante eso. Y hay otro en lo económico, me llama a mí la atención, un informe de país que dio la Universidad Francisco Gavidia, en donde la proyección de crecimiento para América Latina en el 2024 ubica a El Salvador en el último lugar. Ese tema económico coincide también con un comunicado extraño y sospechoso de Avanza, que salió publicado ayer, donde pues ponen a disposición la banca para asuntos de letes y CETES. En lo económico también se aprobó en la Asamblea Legislativa una serie de reformas al presupuesto y movimientos de partidas donde van 11 millones para pago de salarios en CAPRES. Una cosa también medio alarmante, donde no aparece nada para salud, nada para educación, y es bien preocupante. Entonces yo diría que a nivel de lo económico se continúa acentuando la crisis económica, el costo de la vida ha sido pues conocido, y esta semana también se conoció la marcha de los veteranos. Perdón, Ernesto, solo creo que se me quedó un tema que creo que es importante y relevante. El día de ayer vimos noticias sobre el Tribunal Supremo Electoral, que hicieron una visita a Washington, a la OEA, para hacer la solicitud de la instalación de las misiones de observación por parte de la OEA. Creo que es un buen acto del tribunal, porque muestra transparencia de alguna manera, que pidan, o sea, que esta gente venga, y creo que deberían de preocuparse un poco más porque vengan de una manera anticipada a lo que tradicionalmente estas misiones hacen. En su calidad de observadores. Pero creo que es un buen paso dado por la institución, porque están diciendo, miren, aquí estamos para que puedan montar una misión de observación internacional. Interesante. Vamos a tener, como dice Tania, el tiempo prudencial para poderlo de alguna manera tratar. Pero comenzamos un poco con el tema que ocupó la primera plana, que fue el desafuero, ¿verdad?, que ya tiene el diputado Alberto Romero a solicitud de la Fiscalía, y que por supuesto ya se dirime en la Asamblea Legislativa, y que en ese mismo entorno se da su captura, que se procedió de la manera más adecuada. Comienzo contigo, Tania. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, son dos momentos completamente diferentes que hay que tener claros. El primero es cuando el fiscal general llega a hacer un requerimiento de antejuicio y petición de desafuero por el delito de enriquecimiento ilícito y por el delito de lavado de dinero. Luego, simultáneamente, mientras se está debatiendo eso, o se va a debatir eso, hay una situación que no ha quedado completamente clara, pues hace falta escuchar la versión de las autoridades, en donde aparentemente el diputado Romero comete el delito de resistencia agresiva. Resistencia agresiva es un delito que nuestra legislación cataloga como un delito común grave, porque supera los 3 años de pena de prisión. Entonces, al cometer un delito en flagrancia grave, un funcionario que goza de la protección del fuero constitucional, que es una prerrogativa procesal de orden constitucional, pues entonces en ese caso cae dentro de la excepción que estipula el inciso final del artículo 238 de la Constitución, puesto que todos sabemos que los funcionarios no pueden ser detenidos en flagrancia por los delitos que cometan, a excepción de estos casos, cuando se comete delito en flagrancia por un delito común grave y oficiales, pero graves. Entonces, en apariencia esto es lo que ha sucedido, y la policía procede a hacer una detención en flagrancia hacia el diputado Romero por este nuevo delito, y en cumplimiento a lo estipulado en la misma Constitución, en el Código Procesal Penal y en el RIAL, que es el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, pues lo pone a la orden de la Asamblea Legislativa. A partir de ahí entramos en un momento, en mi opinión, no reglado o no regulado, no legislado, y por eso hacen aplicación de una ley
quizás podemos entrar a discutirlo si aplica o no aplica en este caso, porque yo sí consideraría que esa parte no está arreglada, porque si entendemos a la luz de la Constitución cuál es el espíritu de poner a disposición de la Asamblea Legislativa a un funcionario que goza de fuero, que fue capturado en flagrancia, pues entendería yo que la intención es que se le haga un nuevo requerimiento de antejuicio y petición de desafuero por ese nuevo delito. Este tema de la detención o retención, o como le queramos denominar, porque en realidad no está regulado, pues lo han adecuado en esta nueva ley una ley de imposición de arresto relativo a multas y cuestiones administrativas que no van al caso, pero precisamente eso es lo que podemos discutir ahora. Ya son carceleros en la Asamblea Legislativa, pero bueno, mire, este caso en particular yo quiero sentar una posición y dar un contexto para que no vayan a malinterpretar lo que quiero decir. Uno, creo que si entran a mis redes o ven algunas otras declaraciones de otros lados, yo estoy totalmente de acuerdo en el combate a la corrupción de forma general, de todos los colores habidos y por haber, que aquel que haya hecho una irregularidad, que haya robado, pues deberá pagar las consecuencias de sus actos. Incluso en el caso de los señalamientos que se le vienen haciendo al diputado Romero desde hace ya varios días, porque ya ha estado en un juicio civil sobre el tema de enriquecimiento ilícito, he sido hasta duro cuestionando a la dirigencia del Partido Arena que por qué no se pronuncian o por qué no hacen algo en función de separarlo, inclusive puede hacer una suspensión inicialmente de las filas partidarias, porque creo que es un hecho, o sea, que no es correcto. O sea, eso es algo que lo hizo personalmente, no es algo que el partido le encargó hacer de alguna manera, y creo que el partido no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que más daño le ha hecho a Arena, inclusive, en todo este tiempo hacia atrás, es ese señalamiento de corrupción y de encubrimiento a la corrupción. Y si la dirigencia de Arena no se pronuncia al respecto y no hace nada al respecto, lo que está haciendo es siendo cómplice con su silencio. Entonces creo que no es correcta la forma de actuación. Dejo esto claro, ¿por qué? Porque todo este caso que está siendo procesado por estos señalamientos, acaba de haber una condena, creo que es en primera instancia, en una cámara sobre enriquecimiento ilícito, donde lo señalan de $500,000 que debe devolver, más las consecuencias de sus actos. Y de repente aparece el día de la plenaria, el fiscal al mediodía a presentar un requerimiento sobre delitos penales, ¿verdad? Que ahí hay un no sé qué, o sea, porque una cosa es el delito sobre lavado de dinero y otra cosa es la acusación del delito penal de enriquecimiento ilícito, que yo creo que los abogados me dirán a mí, debió de haber sido finalizado el juicio civil primero para que después procedieran penalmente. O sea, no entiendo por qué le han incluido este delito penal en este momento que no ha sido resuelta la apelación. O sea, llama la atención más el fiscal siendo abogado. O sea, creo que un error de esos no se cometería tan infantilmente. Pero el otro delito sí procede, porque es un delito de lavado de dinero del cual lo está acusando y que deberá demostrarlo. Pero el tema que llama la atención en esto, y te quiero contar algo de lo que sucedió en esa plenaria, porque o sea, yo conozco a esta gente, yo trabajé para el grupo parlamentario de Arena, este grupo que está ahí durante un año al inicio de esta legislatura, y conozco a esta gente y conozco los procedimientos que ocupa cada quien. El diputado Romero tiene la costumbre de que cada vez que hay plenaria, él alrededor de las 11:30, 12 aproximadamente, esté en la plenaria o no, se levanta y se va a su casa a almorzar. Eso es algo normal, que toda la asamblea lo sabe y lo conoce. Ese día hizo precisamente lo mismo que ha hecho siempre. Da la casualidad que en lo que él iba para su casa, ¿verdad?, en simultáneo, porque eran alrededor del mediodía ya cuando pasó la captura, en simultáneo lo capturan a él en la calle. En simultáneo, cuando el fiscal estaba dando la conferencia de prensa con el presidente de la asamblea presentando el requerimiento. ¿Y cómo lo capturan? Un vehículo particular lo detiene, él iba con su motorista y le dicen y le señalan que ha atropellado a alguien, al motorista. Empiezan a cuestionarse, ¿verdad?, a discutir un poco, ni siquiera el diputado, sino que el motorista, porque a él lo estaban acusando de que había atropellado a alguien. En eso se pasa un tiempo y aparece otro carro que se le cruza frente al vehículo de él, particulares, con personas de civil, ¿verdad?, y le dicen al diputado que se pase para el carro de ellos. Él les pide que se identifican que son policías, bueno, le dice, y se fue con ellos. Eso sucedió al mediodía. Lo han tenido 6 horas, lo llevaron a una delegación policial,
y después lo llevaron a la Asamblea Legislativa las últimas 2 horas, 6 horas detenido. O sea, cuando ni siquiera se había formado una comisión de antejuicio. O sea, ¿cuál es el cargo por el cual lo interceptan en una calle? O sea, creo que de verdad es un abuso y una arbitrariedad, o sea, cometida por la policía, ordenado por alguien de arriba. Eso es un hecho, ¿verdad? De que él debe de ser de alguna manera juzgado por los actos, sí, es correcto, deberá ser juzgado por los actos, pero es que no pueden cometer esos abusos de ese tipo, porque al final de cuentas esas arbitrariedades se las pueden hacer a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Ok, Juan, y luego va Walter. Yo creo que el tema da para muchas... ¿Consideras tú bien? Yo considero, antes de eso, pues yo aplaudo lo que está ocurriendo en el combate a la corrupción de forma general. Pues habían, creo que martes de evasores, ahora como que van a haber miércoles de antejuicios, porque ya van 2 semanas en donde se presentan solicitudes de antejuicio. En cuanto al procedimiento de la detención, pues se ha escuchado esa versión que Carlos nos está compartiendo, pero también hay que ver la legalidad de las actuaciones, porque, y me voy a permitir leer el artículo 238 de la Constitución, inciso final, que dice: si el presidente, vicepresidente de la República o un diputado fuere sorprendido en flagrante delito desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el que fueron elegidos, podrán ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a ponerlo inmediatamente a la disposición de la Asamblea. Creo que hay 2 delitos en los que se está indiciando al diputado Romero. Uno es el de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que por ese está la presentación formal del fiscal general de la República, en el que solicita que se inicie el antejuicio. Y el otro es la resistencia. Esa parte entre la detención que Carlos menciona y el cometimiento del delito de resistencia, esa es la parte que no conocemos, porque tuvo que haber sido previamente la detención. Si él cometió el delito de resistencia agresiva en ese lapso, podía haber sido detenido por cualquier persona. Entonces ahí el procedimiento que Carlos narra, pero ¿y por qué lo tiene legalidad? Eso es lo que no sabemos. Esa es la parte. No había ninguna acusación. Pero esa detención que independientemente de cómo haya sido, totalmente no podría decir si legal o no, porque ya hay una disposición legal que te ampara, que es la Constitución, que incluso cualquier persona, y en este caso ante un delito en flagrancia. Correcto. ¿Cuál era el delito? En este caso, resistencia agresiva, la según dice porque te querían detener ilegalmente. Lo que pasa es que si te puede detener cualquier persona y lo hace una autoridad y lo hace de civil, esa parte es la que no sabemos. Lo vamos a saber ahora que han sido presentadas las diligencias, y ahí en el tema de cuando ya ha sido puesto a la orden de la Asamblea Legislativa. Yo recuerdo que antes, en esta ambigüedad que tiene la ley en ese sentido, que dice va a ser puesto a disposición de la Asamblea, por lo general, los funcionarios antes se iban a sus casas y le llamaban por teléfono si lo necesitaban, ahí sí estaba obligado a ir. Eso era lo que se entendía, estar a disposición de la Asamblea. Si la Junta Directiva en esta ocasión ha determinado que una persona, un diputado en este caso, esté a disposición de la Asamblea y para eso tenga que estar en el recinto legislativo, pues habrá que ver los argumentos de esas actas y de esas decisiones para que se pueda tomar. Ahora, él está ahí en resguardo y está a disposición de la Asamblea. Entonces, esa ambigüedad del proceso de antejuicio, creo que se tiene que avanzar a mejorar la regulación. Lo que sí es también importante señalar es que el fuero no tiene que ser sinónimo de impunidad. El fuero es una inmunidad, que son cuestiones distintas, y para delitos comunes, llámese lavado de dinero, llámese homicidio culposo que han ocurrido, llámese disparos por arma de fuego, llámese como se llame, el fuero no debiese aplicar para delitos ordinarios, para delitos comunes. El fuero debiese aplicar nada más para los delitos que sean derivados en el ejercicio de las funciones del diputado, del ministro, incluso del presidente. Entonces, esa barrera legal no debiese ser utilizada con fines de impunidad. Eso yo sí lo celebro, que la Asamblea ahora tiene celeridad en los procesos. Otras asambleas tuvieron la oportunidad de llevar antejuicios y mandar mensajes adecuados a la población retirando el fuero en automático, no lo hicieron, y qué bien que esta asamblea lo está haciendo, siempre respetando pues los debidos procesos, y que levanten los fueros a quien tengan que levantárselos. Ok, vamos a ver. Bueno, mira, mi posición en este tema
independientemente de todo lo legal, que evidentemente ahí hay bastantes visos de ilegalidad, ¿verdad?, en este procedimiento, y demasiadas sospechas. Yo creo que aquí hay una operación realmente comunicacional de ocultismo, así le he llamado yo, porque se está creando un escenario comunicacional atractivo y perfecto para ocultar otros temas que son realmente de preocupación y de alta incidencia nacional. Pero aparte de eso, aparte de ocultar otros problemas, como por ejemplo lo económico, por ejemplo lo social, que ya los voy a desglosar, creo que básicamente es para ocultar los problemas de corrupción al interior del Partido Nuevas Ideas que habían explotado y que han quedado pendientes y que han quedado como preguntas de la ciudadanía. Casos como la comisionada jefa de gabinete, casos como la otra diputada que fue mencionada, que no se le ha procedido con nada, hay un silencio absoluto, hay mutis en eso. Entonces, ante eso había que crear, digamos, una operación comunicacional de tal magnitud que sea atractiva comunicacionalmente, que genere esto, y lo que estaba servido en la mesa y en el tapete era lo del diputado Romero. Es decir, así tal cual. Y entonces, cuando esto había en paralelo la elección de los magistrados de por corte, supuesto, ¿verdad?, también, con para todo lo que ocultar hay todo detrás, eso, ¿verdad?, evidentemente. Entonces, ¿qué cosas son las que se intentan ocultar? Esta realidad gravísima, económica, como la que plantea, por ejemplo, este estudio de la Universidad Gavidia, que dice que la proyección de crecimiento del 24 del país en economía es la última en América Latina. Oye, asústate, porque estamos abajo entonces hasta de Haití. Imagínate tú, y son estudios serios creados sobre la base de informes del BCR, informes del Banco Mundial, informes de la CEPAL, informes del Fondo Monetario Internacional. O sea, la economía en el país, o sea, está mostrando ciertos problemas, no solo un comportamiento recesivo, sino que está mostrando comportamientos serios de posible hambruna, de procesos de desempleo altísimo. O sea, ¿Cómo hacer para en la mediática diaria ocultar esto, para que no se hable de esto? La explosión social con esto de la salud, la mala atención de salud. Miran, ese 50 aceptados por el Ministerio de Salud, 50 han fallecido por diarrea en los últimos meses. Entonces eso es gravísimo. Entonces, ¿cómo ocultar? Por eso yo hablo de un proceso de ocultamiento, de ocultismo comunicacional en este tipo de cosas. Claro, lo que ya venga a nivel de legal y todo este proceso, sí a mí me llama la atención. Ahora, yo sí quiero ser claro. Miren, aquí en la lucha con la corrupción he insistido, tiene que ser equilibrada. Y yo lo que estoy viendo es que están usando toda la institucionalidad, ¿verdad?, para hacer una especie incluso hasta como de persecución política, ¿verdad? Entonces hay que observarla. Mira, yo estoy viendo que van a explotar próximamente más casos de estos que han sido funcionarios de gobiernos anteriores, y va a estar allí la comidilla. Entonces, ¿cómo diseccionar, cómo hilar fino de tal manera que uno pueda decir si hay una genuina lucha contra la corrupción? ¿Verdad? ¿Hay una genuina lucha contra la corrupción, sí o no? ¿Por qué no es parejo esto? Esa es mi pregunta. Interesante. Vamos a abrir el debate, ¿no? Hay un punto intermedio. Sí. Yo tengo una conclusión con la que más adelante voy a cerrar en relación a la reestructuración legal de todo el tema con el cual se está haciendo esta guerra a la corrupción, pero hay un punto intermedio entre lo que habla Carlos y lo que habla Juan, en el sentido que cómo actúa la Fiscalía, cómo actúa la Policía, los que hemos estado en la institución, los que litigamos en materia penal y que nos hemos quejado siempre de ciertas actuaciones fiscales. Lo cierto es que nos toca presumir que las actuaciones policiales son completamente legales, porque de lo contrario estaríamos presumiendo que se comete fraude procesal a diario, y eso pues habría que denunciarlo y probarlo. Pero al haber una presunción de legalidad sobre la actuación de las autoridades, en este caso de la policía, uno lo que se queda preguntando es, bueno, uno que ha litigado y que ha estado en la institución y que conoce cómo es el funcionamiento, a veces uno se queda cuestionando porque dice, lo que primero tiene que haber si atropelló a alguien. Yo había escuchado que había habido un altercado de tránsito, pero si acaso se atropelló a alguien o se golpeó a alguien, lo menos que debe haber es un parte policial de tránsito. 1. 2. Usualmente quienes salen en persecución ahí quizás iban pasando a los investigadores, porque los que andan de civil son investigadores, no son agentes de seguridad pública, por lo cual ya es
como que un indicio que llama o que extraña o que parece fuera de lugar en el contexto del cometimiento de un delito en flagrancia, porque los investigadores generalmente andan detrás de personas que hay casos ya abiertos, que se están investigando. Evidentemente todos sabemos que el fuero en El Salvador, de la forma que está regulado, no hay posibilidad aún, y realizándose en forma express en el mismo día que se le determine que hay lugar de formación a causa. Miren, si una persona para desaparecer 30 minutos es más que suficiente. No necesita un día, no necesita 2 días, no necesita 5 días. Y entonces menos, y obviamente las autoridades, todos temíamos, salud. Gracias. Todos tememos que pase lo que ha pasado en El Salvador siempre. Se pone sobre aviso a las personas, se dan a la fuga, se declaran asilados en otros países, perseguidos políticos, y al final impunidad, como siempre. Entonces, es decir, hay una combinación de factores que aún no lo hace en prevención. Entonces, aún sí, correcto, eso es lo que pareciera, porque las circunstancias se han dado. ¿Por qué tienen que inventar? Porque no pueden hacer eso. Entonces, si hay una resistencia agresiva, debe estar documentada en las diligencias. Si se le retuvo porque atropelló a alguien, y todos conocemos el carácter. Yo creo que todos, cuando escuchamos la noticia, dijimos lo más natural es que les hubiera insultado y gritado. Pero lo cierto es que no sabemos si así pasó, no necesariamente. Sí, no lo sabemos. Lo cierto es que hay diligencias que no hemos visto, que no conocemos su contenido, y siempre hay circunstancias que pueden probar. Alguien grabó, si dicen que atropellaron a alguien, tiene que haber un parte policial, etcétera. Entonces, a mí me eso me genera bastante sospecha eso de que un vehículo con investigadores, pero que después se identifican con policía. Primero uno, lo que narraba Carlos, después otro, ¿verdad? No son policías realmente reconocibles, te detienen y tal. Eso me suena a mí a matonería, o sea, me suena a mí, digamos, a... Perdón que lo interrumpa, pero sabiendo que no hay ningún delito por el cual te tienen que detener. Esa es la fiscalía siendo la fiscalía. Ya te da la palabra. Lo que usted está diciendo, que no he terminado la idea. Permítame 10 segundos. Lo que hemos visto es la fiscalía siendo la fiscalía, pero esta vez a nivel de asamblea, porque esto es lo que hemos vivido siempre. Bueno, entonces, lo que quiero decir yo, en este mundo lleno de cámaras, lleno de celulares de la gente, atropella a alguien, eso ya se hubiera sabido. Ya hubieran salido las imágenes en el momento. La misma policía lo filtra, pues, o sea, eso es mentira, o sea, no hay nada de eso. O sea, es una cosa que lo detiene, en todo caso hay discusión, el hombre reclama por una captura, pues, injusta, etcétera, lo que sea, entonces ahora lo acusan de eso. No, hombre, esto es matonería pura. Miren, eso estaba preparado, eso es lo que estoy sosteniendo yo, es parte de una realidad que tendría que haber una investigación realmente formal. Evidentemente no hay instituciones, pero ¿cómo es que va el diputado, le ponen el carro, después llega otro, te agarran? O sea, miren, eso es completamente montaje, es un montaje realmente. Miren, lo que definitivamente. Lo que pasa es que si damos, acuérdense que estamos escuchando una versión. Sí. Si estamos dando por sentado de que las cosas ocurrieron así, creo que podemos cometer el error de hacer juicios de valor sin en realidad conocer lo que pasó. Yo creo que lo que sucedió en torno a la captura tiene que estar documentada en las diligencias. Ahorita la versión de la policía. La versión de la policía. Por eso sí. Que la versión de la policía es la que actúa en el marco de la legalidad. En el marco de la legalidad, o sea, con presunción de legalidad, porque es una autoridad. Entonces, policías capturados por estar extorsionando ciudadanos. Pero no hemos visto las diligencias. Las diligencias las tiene la asamblea, y en el momento que, porque el fiscal tiene que ampliar este nuevo delito a la solicitud inicial que ha presentado. Entonces ahí vamos a conocer la gran discusión que tenemos por el hecho de la captura y no por el fondo del tema. Vamos a hablar de eso en el fondo del tema creo que todos estamos de acuerdo que hay que perseguir la corrupción. No, vamos a hablar del fondo, ¿ok? Vamos a hablar del fondo del problema. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar ya a través de nuestras plataformas digitales conectados y por supuesto nuestra frecuencia en el dial. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar con el debate, quiero darles a conocer a usted que se vienen a nuestro país 2 días de puro asado y sabor con los chicos de Locos por el Asado, gracias a Food Master y Grupo Megavisión. Una masterclass exclusiva para los salvadoreños amantes del asado, guiados por Lauscha y su equipo para mostrarles de manera de primera mano todos los secretos y todas las técnicas del asado argentino. Imagínense ustedes ese asado riquísimo. Esto será el próximo viernes, es decir, 1 de septiembre de 4 a 9 de la noche. Esto será en el Hotel Sheraton Presidente. Ahí está la invitación, pero no se queda ahí. También hay un festival con experiencia gastronómica en Food Master en Sivars SB, con toda la buena vibra argenta de Lauscha y su equipo. Así es que esto será el sábado 2, al día siguiente, de las 2 de la tarde en adelante, en el estacionamiento anexo de Presidente Plaza. Así es que desde ahí están esas 2 invitaciones para que usted pues pueda degustar y conocer, y sobre todo esos ricos asados, y ver de qué forma pues se pueden de alguna manera también preparar. Las entradas están a la venta en Smart Ticket, así es que usted corra, vuele, acelérese para que pueda tener esas entradas y poder participar en estos 2 grandes eventos. Sí, perdón. Yo solo quiero poner sobre la mesa un ingrediente adicional sobre este tema. Para el asado argentino. Bueno, no, yo me apunto a ese también. No hay problema. Esos son 2 eventos bien importantes. Vamos los amantes de la carne. Es un artículo del Código Penal, artículo 384. Actos de investigación, sobre eso es el tema. Antes de la declaratoria de formación de causa contra el titular del privilegio, no se podrán realizar actos que impliquen una persecución personal, y solo se podrán practicar los actos de investigación indispensables para fundar la denuncia del antejuicio. O sea, ahí está. yo creo que está sumamente claro la arbitrariedad cometida por la policía. Pero es que es un delito en flagrancia, es diferente. No, es que la flagrancia, es otro perdón, delito. o sea, Es otro primero delito. no sabemos si realmente hubo esa flagrancia, ¿verdad? Porque tampoco pueden probarlo. El pretexto. El procedimiento, Pero no podemos decir que La no. flagrancia fue provocada, o sea, yo te detengo arbitrariamente, ilegalmente. Te reclamo, Y entonces- como te reclamo, cometiste un delito. O sea, Sí. ey, El por favor, procedimiento por que hemos favor. visto es como que fuera flagrancia. O sea, Por el favor. procedimiento. Por lo menos es lo el que está procedimiento, documentado, porque ¿verdad? Por eso, lo que dar se fe ve, de que al es parecer es falso. un delito en Pero flagrancia. perdón, ¿por qué se genera la flagrancia? Porque están queriéndolo detener ilegalmente. Vamos a Punto. ver el ¿verdad? fondo en lo que quedamos. Vamos a En la disposición que en el leyó fondo, sí. en la disposición que lee aquí Carlos, eso ha sido siempre el fundamento por el cual no se inician los procesos, por ejemplo, del delito de enriquecimiento ilícito o de lavado de dinero, hasta que no habían finalizado el procedimiento civil de lavado de enriquecimiento ilícito. Pero es la ley. Pero sí, no, estamos de acuerdo Si no completamente. estamos de acuerdo, que la deroguen, ¿verdad? No, estoy completamente de acuerdo. Lo que se refiere a este artículo es que no se puede realizar actos de persecución, es decir, a nosotros nos pueden investigar hasta que ya reunieron todos los elementos que consideran caso, suficientes para el en la caso. asamblea del antejuicio. No, para los comunes. Pero en caso de los funcionarios, nada más se necesita reunir indicios por esta prohibición, que también es de rango constitucional. Lo que sucede es que eso no significa que la costumbre que se ha utilizado en El Salvador, que si no se finaliza lo civil, no se puede perseguir lo penal, ese es un tema de impunidad voluntario y teledirigido, porque eso no es cierto. El lavado de dinero con indicios, con sospechas fundadas, por supuesto, pero no necesito que acabe un juicio civil de enriquecimiento ilícito para procesar a un funcionario por lavado de dinero. Mire, Eso sí es una mala costumbre que se ha tenido. El juicio penal por enriquecimiento ilícito Ese sí sí, necesita ese que sí, termine el otro. porque es un, A eso me es un refería yo. requisito de prejudicialidad en el tema de enriquecimiento Es correcto. ilícito. Pero el de lavado de dinero Claro, no. nunca se había hecho antes y ahora se hace, y eso Y no está quiere decir bien. que antes no se podía y que ahora sí. Siempre se ha podido, pero no había voluntad de hacerlo. Yo quisiera que logremos ver algo, es decir, se está utilizando la institucionalidad, digamos, con un argumento, digamos, claro y genuino, que es la persecución a la corrupción. Es decir, ante eso nadie se No hay opone. discusión. Yo no, Sí. es que está bien que se persiga, pero observen bien, miren, viene persecución
a Parker del PDC, persecución a Lorena Peña del FMLN, persecución a Eugenio Chicas del FMLN. Es decir, está clarísimo, yo no sé si lo logran ver, pero es hay parte... una rumorología, Walter, sumando un poco a eso, hay una rumorología, no me gusta correr por ello, pero que también vienen otros desafueros también de otros casos. No, por eso, entonces claro, es evidente que es el uso de la institucionalidad para la persecución política. Yo lo que y si digo hay corrupción, está bien. Pero si hay corrupción no es persecución política. No, es que tiene que... Persecución porque no es equilibrada. Es decir, si tú tienes 11 casos de es una CICIG, lucha selectiva contra la corrupción. Eso es lo único. 3 diputados de Nuevas Ideas y uno de Arena. Es lo que yo he sostenido. Es selectividad en contra de sí mismo, ¿verdad? Sí es selectiva porque la señora diputada que estaba ahí en los audios y los videos, solo fue uno el que fue investigado y sobre un delito que es escarcelable. Es decir, no han ido a fondo. Es decir, lo que quiero explicar es que esta lucha a la corrupción es un hashtag. Es decir, es una guerra comunicacional en donde están intentando eso. Y aquí viene, miren, tratemos de verlo de esta manera conceptualmente, porque si nos quedamos solo en el casito, sino que no, lo que quiero decir es que hay una política de entrarle a estos temas para generar comunicacionalmente agenda que oculte otros tipos de temas. Así lo veo yo. Es que el problema es saber cuántos corruptos hay. Es que ese es el problema. La policía, la fiscalía, en el tema, por ejemplo, de la guerra contra las pandillas, sí tenían más o menos un número de pandilleros que hay. Decían 75,000, otros decían 90,000 y por ahí, pero había un número. Pero ahora con la corrupción, ¿cómo sabes cuántos corruptos hay? No sabemos. Entonces puede salir mañana uno, mañana otros corruptos del pasado, corruptos actuales. Y al futuro no, pues, pero sí. Habría que ver las investigaciones que tiene la Fiscalía. Yo creo que esta guerra contra la corrupción que ha iniciado no van a ser 5 casos, no van a ser 7 casos, ni de exfuncionarios, ni 3 diputados de Nuevas Ideas y 2 de Arena, pues no. Eso va comenzando y a medida vaya avanzando el tiempo vamos a comenzar a ver más funcionarios o exfuncionarios procesados por delitos de corrupción. Ahora, que eso... comunicacionalmente se ha explotado, pues. Yo digo que en el caso de lucha a la corrupción, aplaudámosla, abran los casos CICIG. Por ejemplo, aplaudámosla, démosle seguimiento a los de la lista Angels. Paciencia, no sabemos si van a cuando llegue al poder, que entonces usted decide por cuál empieza. A los de la lista Angel, no, es que estamos hablando... Nosotros no le podemos marcar a la Fiscalía. Es que siempre hay selectividad. No, es que estoy hablando precisamente de eso, que la selectividad es lo que te pone en duda, digamos, la persecución real de los delitos. Eso es lo que yo estoy planteando. Porque, digamos, ¿quién se va a poner a que persigan la corrupción? No, si al concierto es lo que ha hundido en la pobreza y miseria este país, la corrupción. Entonces hay que luchar contra ella, pero de manera genuina. Ese es mi planteamiento. Luchemos contra la corrupción de manera genuina y no utilicemos las instituciones para hacer este tipo de persecución política, acabarte los otros. Vaya, a mí me gustaría ver los señalamientos que le hacen al jefe de fracción de Nuevas Ideas. Un sindicato de trabajadores del seguro le está haciendo publicaciones permanentes. ¿Y por qué no se inicia una investigación de eso? Dígame, ¿por qué no se inicia dígame. No, que se defienda él. No voy a defender a nadie. Por eso, entonces, en el tema de la selectividad. A eso es lo que yo me estoy planteando. En el tema de la selectividad, vamos a ver, hay una selectividad que es natural. No hay que confundirlo, porque no tenemos la capacidad instalada para atender absolutamente todos los casos que llegan. Lamentablemente no la tenemos a la Fiscalía, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la sección de probidad con puntualidad, a la Corte de Cuentas. No tenemos. Entonces toca seleccionar los casos a los que se le va a dar el trámite, se le debe dar a todos, pero no se puede. Lo que se debe hacer es gradualmente asegurarle a la ciudadanía que gradualmente se van a ver todos los casos, incrementando el capital humano o el talento humano, incrementando la capacidad técnica instalada, la infraestructura, etcétera. Pero el problema que siempre hemos criticado nosotros es la selectividad en los casos, de cuáles voy a procesar, porque, es decir, no hay parámetros establecidos claros que uno como ciudadano conozca. Estos van antes y por qué. Entonces quizás comenzar por ahí, pero lo cierto es que no podemos decirle a la autoridad por dónde comenzar cuando hay tanta corrupción acumulada que realmente
por lo menos es la primera vez que vemos que se está viendo corrupción pasada, sí, pero también se han sentado en el banquillo a corruptos actuales, que faltan, sí faltan. ¿Cuáles son los actuales? Ya le quitaron el fuero a 3 de la misma bancada. Y hay rumores de que van a desaforar también. Esos 3 no son por la corrupción. falsedad ideológica es corrupción. No voy a hablar de ese tema. Hablemos de robar dinero. Son pollitos, Bueno, hace falta y esa es la exigencia. El que se robó la gallina lo quieren comparar esa con es una obligación que dice el artículo 193 de la Constitución que le corresponde al fiscal general. A él es el que hay que hacerle la exigencia de por qué está guardando o por qué está esperando muchos otros casos que significativamente de forma económica representan más para la población. Ahí es donde yo pondría interés principal. Pero con lo que yo quiero cerrar este tema de conclusión es en el aspecto que así como se hace el símil de guerra contra las pandillas, ahora tenemos una guerra contra la corrupción. Yo creo que está clarísimo que debemos hacer esa misma reforma agresiva que hubo de la legislación procesal, tenemos que trasladarla al área de la corrupción. Y ahí tenemos que comenzar por transformar completamente una nueva ley. Ese enriquecimiento ilícito tiene más de 50 años, una ley de probidad verdadera, con dientes. Necesitamos fortalecer la infraestructura instalada y capacidad de personal. Esto es un llamado a la Corte Suprema de Justicia en la sección de probidad. Todos los casos que tenemos de expresidentes y los actuales que van por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero han iniciado en la sección de probidad. ¿Qué necesitamos fortalecer? La sección de probidad. ¿Qué necesitamos fortalecer? Que sea delito no presentar, por ejemplo, la declaración a probidad. Sale más barato que paguen la multa a que los investiguen por enriquecimiento ilícito. Entonces, allí está la cuna de la corrupción y de la impunidad que hemos tenido en El Salvador, que hay que comenzar fortaleciendo en la guerra contra la corrupción allí y otras instituciones contraloras también. Pero la reforma procesal, penal y de todas las leyes que combaten la corrupción tiene que ser igual de agresiva que la del combate a las pandillas. Juan. Es que la semana pasada yo lo dije, el problema es que la corrupción es bien complejo probarlo, entonces tiene que estar el Estado con toda su institucionalidad, no solamente la Fiscalía, sino que también los mismos ministerios tienen que facilitarle la información a la Fiscalía para poder probar casos de corrupción. Entonces tiene que haber un esfuerzo articulado y muy bien estructurado para que los casos no se vayan a caer en los tribunales. Aparte de la adecuación normativa que debe de haber en algunas situaciones. Yo particularmente en el caso del fuero, yo sí celebro que ahora la Asamblea Legislativa le esté dando trámite, y un trámite con mucha celeridad al tema del fuero, pues porque en Latinoamérica se ha visto mal que siempre la inmunidad parlamentaria o la inmunidad que tenían los funcionarios era visto como impunidad, y creo que los mensajes están siendo claros. Ya no se puede escudar las personas en llegar a un cargo público para poder cometer delitos y utilizar el fuero como un escudo. Ese mensaje es claro, y a mí me parece muy bueno que lo hayan hecho con 3 diputados de un partido y lo hayan hecho con otros de Arena, pero creo que es un primer paso de muchos pasos que hay que dar para poder acabar con un flagelo que de verdad es igual o quizás más peligroso que las pandillas, porque que le roben el dinero al Estado, eso significa menos escuelas, menos medicinas, que el dinero público vaya a los bolsillos de personas sin escrúpulos, es igual o más grave que lo que hacen las pandillas. Sí, no, yo también en el debate establecimos no interrumpirnos mucho ni hablar sobre otro, pero yo quisiera puntualizar algo. La licenciada Pastor dijo que la selectividad era natural. Yo quiero expresar que yo creo que no es natural, porque si vemos la corrupción como una, digamos, de cada caso, si fuera un folder o una carpeta, ¿verdad? O sea, no son plantas, sino que son personas, ¿verdad?, que están metidas en investigación sobre corrupción, pero llega, digamos, alguien y escoge este folder, esta carpeta que está aquí, voy a agarrar esta. Entonces no es una selectividad natural, es una selectividad política, de voluntad política. Entonces, cuando hablo de corrupción, lucha contra la corrupción selectiva, me refiero a eso, que llega esa mano, escoge ese folder, escoge este otro. Yo pongo un ejemplo. Ahí hay una publicación seria sobre el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, que antes fue investigado, dice ahí la publicación interesantísima sobre lavado de dinero. ¿Y por qué no se abre una investigación?
Es decir, ¿quién decide iniciar ese y quitarle el fuero? ¿Verdad? Iniciar un fuero y iniciar todo un proceso, pues, si eso es delicadísimo. Hay otro, yo lo que quiero decir es que tanto de pasado como presente que lo hagan, pero que no lo hagan de esa manera selectiva, y no es natural, es de voluntad política, y ahí es donde yo estoy expresando realmente que lo que hay al final es una persecución por política, alusión. Por alusión, yo sí. Tengo la percepción que quizás se tergiversaron mis palabras, porque no es lo que quise decir. Sin embargo, voy a explicarlo de nuevo. Cuando hablo de selectividad natural es porque es evidente que en El Salvador no se tiene la capacidad instalada ni en infraestructura, ni en talento humano, ni en capacidad técnica, ni tampoco en material de tecnología a utilizar en la persecución del delito. Estamos todavía en pañales, pero estamos progresando. Entonces, si yo fiscal, por ejemplo, tuve asignados 500 casos, eso significa que naturalmente Tania Pastor no podía ver los 500 casos con la misma atención. Lo que se espera es que existan parámetros claros e inequívocos de selección de esos casos que yo no voy a poder verlos todos. Tengo la obligación, el Estado tiene la obligación. Sin embargo, no tiene la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que se espera en materia, por ejemplo, de derechos humanos? Que si el Estado no le puede garantizar agua de saneamiento a toda la población, lo que se le exige es que de forma progresiva, poco a poco, se lo empiece a garantizar cada vez a más personas. Lo mismo sucede acá. No hay capacidad instalada para responder a todo, pero de forma progresiva debe garantizarse que se pueda cada vez responder a más hasta llegar al todo. Es un ideal, Tania, pero lo cierto es que hay que seleccionar con base a parámetros. Esa selectividad personal e injustificada es la que no se debe permitir. Si se está con parámetros que, por ejemplo, yo voy a elegir perseguir penalmente un caso que me representa la probabilidad de recuperar $2 millones a uno que me representa la probabilidad de recuperar 50,000, yo creo que es evidente cuál es el parámetro de que debe seguirse, y así pueden haber más parámetros. Aclarado el punto, ¿no? Aclarado el punto. Carlos. Para que no se tergiverse. Sí, no, yo creo que es evidente esto, ¿verdad? Aunque este tema del fuero históricamente ha sido siempre debatido y prometido por legislaturas de querérselo quitar, ¿no? Y nunca se lo quitan. Es que no tenés por qué quitárselo, porque tiene un sentido más político. Para delitos oficiales no, pero para lo demás sí. O sea, también si tú se lo quitas, cuando un opositor está queriendo y señalando al régimen, no estoy hablando de este momento, sino que en cualquier parte del mundo, la figura del fuero fue creada precisamente para proteger a los opositores de cualquier captura ilegal de parte del que tiene el poder o que lo ostente en ese momento. Pero lo que quería decir con respecto a lo que Tania, último que acaba de decir, que es cierto, o sea, las capacidades son superadas totalmente a los casos que puedan haber, pero es que hay muchísimos casos que ahí están públicamente en los medios de comunicación. A manera de análisis concluyente, dame 30 segundos, le voy a dar 30 segundos para entrar a otro tema cuando regresemos. Sí, de este tema. Bueno, démosle. Un análisis concluyente de 30 segundos de lo que iban a decir. Quiero terminar la idea del punto porque no es un tema de capacidad, o sea, hay casos de la misma época de similitud de temas, pero que son vinculados exclusivamente a amigos del régimen que no los tocan. Entonces, ¿por qué no lo sacan? Pues, o sea, es que el cuestionamiento ¿cuál es la justificación? No hay justificación, y ahí es donde politizan la acción de persecución selectiva de la corrupción. Ok, señores, se elige nueva autoridad dentro de la Corte de Cuentas de la República, hablando de instituciones contraloras que deben de ser fundamentalmente efectivas para controlar cómo se administran nuestros fondos. Creo que es un tema que va adherido a este análisis que estamos haciendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, también otro tema que va adherido, como lo dije anteriormente, a este tema de cómo administrar nuestros fondos y evitar y cerrar todos aquellos portillos a la corrupción, tiene que ver con un ente contralor, como es el caso de la Corte de Cuentas de la República. Ya sabemos que se eligieron a los 3 funcionarios principales, entre ellas su presidenta, y de alguna manera pues esto concurre para poder preguntarles a ustedes cómo ven el análisis, cuál es el análisis que hacen de este método de elección. Carlos, comienzo ahora contigo. Mira, sobre el tema de la elección de magistrados de la Corte, no puedo decir más que es lamentable. Vea lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo de siempre.
¿verdad? Repitiendo los mismos defectos, las mismas fallas, la misma forma de elegir magistrados de la Corte. La presidenta está vinculada totalmente al partido Nuevas Ideas. O sea, ahí no hay ninguna duda. O sea, y si revisamos su trayectoria, acaba de estar de presidenta, creo, del Instituto de Acceso a la Información Pública, con lo evidente que fue hacer a este puesto. O sea, creo que no vamos a resolver los problemas que tenemos de corrupción si seguimos manteniendo una Corte de Cuentas armada y configurada de la forma en que todo el mundo sabe que es incorrecto hacerlo. Ahí es donde yo digo que ese ímpetu, esa voluntad, entre comillas, de la lucha contra la corrupción no se materializa. Porque si seguís teniendo que la institución contralora principal de los fondos del Estado, para evitar corrupción con fondos del Estado, sigue en manos de gente politizada y afín a los partidos que tienen el gobierno, los ostentan el gobierno y el poder, pues no vamos a salir absolutamente de nada. O sea, es lamentable lo que hemos visto nuevamente y ahí es donde se muestra realmente la falta de voluntad de luchar contra la corrupción. A ver, Juan, y después... Yo creo que, pues, aunque quisiéramos, no hay una forma distinta de elegir a los magistrados de la Corte, pues es lo que está por ley ya establecido, que sean 43 votos los que se tengan, y pues yo sí creo que es un avance que se estén haciendo estas elecciones en tiempo, que el 27 de agosto vencía el plazo para elegirlos, y pues eso hay que rescatar que esta asamblea pues sí ha actuado de acorde a los tiempos. En el tema de la elección ya particularmente de la presidenta, pues ahorita tiene la posibilidad de ella de mostrar independencia cuando esté en el ejercicio del cargo. No podemos decir en el caso particular de la Corte de Cuentas que se persiguen a unos miembros o alcaldes o funcionarios de X partido y a otros no, particularmente en el caso de Nuevas Ideas, porque hasta este 2021 es que tuvieron funcionarios, pues. O sea, hasta en estos ejercicios es que la Corte de Cuentas va a comenzar a auditar funcionarios de Nuevas Ideas. Antes del 2021 no habían funcionarios de Nuevas Ideas, entonces lógicamente las investigaciones de la Corte de Cuentas van a recaer sobre funcionarios de otros partidos políticos. Ahora, la independencia y la capacidad que la persona tenga en el cargo, y no solo en el caso de la presidenta, sino que también de los magistrados electos, comienza a mostrarse desde que asuma, ¿verdad? Ahí es donde se tiene que ver si actúa de forma politizada, porque el hecho de que haya sido precandidata a un cargo de elección popular por el Partido Nuevas Ideas, a mi juicio creo que no podemos vetar de por vida a una persona. Aquí de hecho están prohibidas las penas perpetuas, pues entonces no podemos vetar de por vida a alguien que simpatizó o que buscó un cargo en algún partido político y que por cierto no llegó a ese cargo del partido. Y ya decir que por eso va a actuar de X o Y forma. Es una oportunidad para el funcionario desde que asume y de demostrar independencia y respeto a la Constitución y actuar de forma coherente en una institución tan importante como es la Corte de Cuentas de la República. Fíjate que aquí hubo un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que fue separado porque aparecía en una actividad del FMLN. Yo me recuerdo, se me olvida el nombre del magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y se hizo un escándalo por eso, ¿verdad? Esta nueva presidenta de la Corte de Cuentas es visible, es notorio, es comunicacional, que fue candidata, precandidata a diputada de Nuevas Ideas. Es visible, es notorio, es comunicacional, que estuvo en el Instituto de Información, de verdad, y ahí están los hechos, pues, ¿verdad? Que se implosionó ese instituto y ya no le sirve, pues, a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, evidentemente es de observarla, ¿verdad? Es complejo porque los parámetros legales por los cuales se eligen ahí están establecidos. O sea, tú lo has dicho, pues, o sea, habría que hacer una completa reforma, digamos, dejar de lado la Corte de Cuentas y construir un poder de la Contraloría, ¿verdad? Tomar otros ejemplos de otros países y construir, digamos, un nuevo poder que pueda de verdad controlar
controlar los fondos públicos, porque hay un elemento aquí. Si vamos a ver los hechos, pues desde luego, ¿verdad? No se puede juzgar a alguien de antes, pero ya van a ver ustedes, va a haber una entrega de finiquitos express, va a haber bloqueos a finiquitos de otros. Observemos, hay de observarla, pues, pero aquí hay realmente una cosa de que cuando la Sala de lo Constitucional estableció, ¿verdad?, aquello y eliminan de tajo a ese magistrado por haber aparecido en un evento político, ¿verdad?, evidentemente se creó ahí, digamos, una jurisprudencia, en este caso, que habría que en todo caso haberla aplicado, ¿verdad?, aquí con ella. Pero bueno, está planteado ahí el tema. Yo lo que siento realmente es que la diferencia que prometieron hacer esta nueva legislatura, nuevas ideas, y que vamos a hacer diferente, y toda la oferta política electoral, ¿verdad?, de no ser como los mismos de siempre, están resultando los peores de siempre, realmente, definitivamente. Bueno, en el caso de la elección de estos 3 magistrados, hay 2 sobre los que, bueno, uno es magistrado actualmente y fue electo por la asamblea anterior. En el caso de la otra persona, pues no tiene trayectoria política reconocida, por lo menos no se le conoce nada o no encontré nada en redes. Pero el caso de la magistrada presidenta, que es el que yo creo que nos tiene en discusión a todos en El Salvador, cae dentro de la categoría que en el pasado, y por eso lo que corresponde es que la sala actual se pronuncie, si acaso van a cambiar línea jurisprudencial, cae dentro de la categoría de afiliación, de alguna manera, si estuvo formalmente afiliada porque fue precandidata, que no llegó a candidata, muchísimo más, es otro tema, pero hubo una vinculación formal, estaba formalmente afiliada al Partido de Nuevas Ideas. Si se separó del partido, pues ¿a dónde deja de tener o en qué momento de la historia, desde hace 2 años que se desafilia en apariencia, en qué momento deja de existir esa vinculación en apariencia material, que es lo que la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias de inconstitucionalidad que ha declarado por vinculación de candidatos, que es lo mismo que pasó con el ex fiscal general, en qué momento se deja de tener esa vinculación material, porque fueron separados de sus cargos en el pasado diferentes magistrados, tanto de la Corte de Cuentas de la República como del Tribunal Supremo Electoral, incluso de la Corte Suprema de Justicia, por el tema de la vinculación. Es por eso importantísimo que se cumpla con la jurisprudencia, porque si bien es cierto, la Constitución ya nos establece cuáles son los requisitos para ser, en el caso, magistrado de la Corte de Cuentas de la República. También tenemos los requisitos de ley secundaria, pero importante es retomar los requisitos de la jurisprudencia en estas sentencias, que son alrededor de 5 o 6 quizás aproximadamente, en donde se establece que debe haber una cualificación además moral, profesional, personal y técnica. Entonces también se han decretado o declarado inconstitucionalidades cuando no ha habido fundamento en el dictamen mediante el cual se proponen para que sean electos magistrados algunas personas. Entonces son diferentes motivaciones, la vinculación, las cualificaciones profesionales, personales y técnicas, y por qué en el dictamen también se tiene que fundamentar por qué estas personas fueron supremamente superiores, valga la redundancia, al resto de los aspirantes, porque es bueno saber que tuvimos 34 aspirantes o 33 porque se retiró uno, a diferencia del tema de fiscal general, que hemos ido de más a menos. Pero entonces, al no cumplirse esos requisitos, porque no se han cumplido en este caso precisamente, cae en esa categoría que se vulnera el tema de la no vinculación material. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Elic Valdivieso lo dijo muchas veces en este panel: hay una situación que no pueden existir penas perpetuas. ¿En qué momento se le va a considerar a una persona que dejó de tener vinculación material porque en algún momento de su vida estuvo afiliado a un partido político? Entonces, la Corte Suprema de Justicia deberá sentar posición sobre este aspecto, porque de las salas anteriores ya tenemos un aspecto clarísimo, y en ese aspecto esta elección de esta magistrada cae en inconstitucionalidad. Y cae también, abrimos el debate. Sí, cae también en una cosa que se llama cruce de derechos. Es un cruce de derechos porque la Constitución me establece a mí el derecho que yo puedo crear partidos políticos y pertenecer a un partido político. Es un derecho, ¿verdad? Pero también tengo derecho a servir a mi país como funcionario. Entonces ahí entramos en ese cruce tremendo de derechos que hay que estudiarlo, que hay que hacer una verdadera reforma. Y bueno, aquí lo que, digamos, yo podría
pensar es que no han hecho, digamos, tomado en cuenta esa jurisprudencia que existe y había que analizarlo. Ahora, ¿por qué han llevarlo hasta las últimas consecuencias? Eso es lo que yo me pregunto. Ahora, lo que les queda es demostrar ya ahí, digamos, ya en el lugar, en el trabajo, exactamente, si en verdad se va a hacer diferente o va a ser repitiendo, como dice Carlos. Hay un caso interesante del Sí. FMLN, perdón, Sí. En el que el aspirante dijo claramente, sí, estuve vinculado, me parece que todavía estaba Sí. vinculado al partido FMLN, pero lo dijo abiertamente en su exposición y en su currículum, no lo ocultó y dijo, y eso no es ningún impedimento para que yo ejerza mi función con objetividad e imparcialidad. Entonces, esa es la postura de los aspirantes. La postura de la sala es esa. Entonces, habrá que ver cuál es la postura. Ya los diputados nos dijeron que su postura está más apegada a la posición de este aspirante en el pasado. Habrá que ver qué dice la sala constitucional actual en relación a ese tema, porque lo que tenemos hasta este momento es lo que expliqué anteriormente. Claro. Sí, A ver, mira, Carlos. yo creo que si algo camina como pato y le hace cuac cuac, El gallo. definitivamente es pato, no es gallo. Y el tema, yo lo veo más así, o sea, no es un tema solo de formalismo, de cuánto tiempo debe pasar o no, sino que es de las actuaciones, de la trayectoria de las personas. O sea, es que ahí es donde se Eso determina, importa para determinar la donde se vinculación determina material. una vinculación. Yo puedo haberme desafiliado hace 2 años, formalmente, ¿verdad? Pero pude haber cumplido un rol fundamental asociado definitivamente a Casa Presidencial cuando la nombran en el Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, yo le digo a los ciudadanos, vaya y revise el comportamiento de esta señora en esa institución y tome su valoración posteriormente. O sea, ella fue a cumplir un rol y un papel que es evidente que fue dinamitar y destruir completamente la institución. Claro, Vea, y lo hizo. Entonces, ahora llega ahí, vea, ¿a qué va a llegar? O sea, ojalá cambie su actitud, ¿vea? Yo esperaría que la cambie, ¿vea? Y que de verdad combata la corrupción, porque es la única institución formal que queda para poder combatir esa corrupción y demostrar que de verdad tienen un interés por combatir la corrupción. Así que, no sé, otro tema que yo creo que en este asunto habría que revisar es seguir mejorando y perfeccionando el tema de los mecanismos de elección dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque seguimos sin conocer realmente las valoraciones, lo que usted dice, Tania, ahí adentro. La fundamentación del ¿en por base qué? a qué tomaron la decisión que este es mejor que este? Exacto. O sea, eso Debe sigue estar en siendo, el dictamen. sigue siendo oscuro, ¿verdad? Entonces ahí está la discrecionalidad de que sigue siendo política la elección. Este fue del un momento magistrado. para que resuelvan ese amparo del Valdivieso, porque es precisamente correcto. ese tema el que se discute. Es correcto. ¿Hasta cuándo la vinculación material? ¿Cuáles son los parámetros? Tienen que sentar posición. Y perdón, yo quiero solo agregar esta parte, y es que ¿por qué? O sea, este tema de la Corte de Cuentas, ustedes lo saben muy bien, tenemos tiempo de estarlo cuestionando, aún cuando no estaban nuevas ideas. Porque yo creería, y lo hemos visto, voy a sumar un elemento en esta discusión, que muchos sostienen que el problema no es tanto el funcionario, a pesar de que se cuestiona los métodos o el mecanismo, sino que es la misma ley que no se ha modificado, que no tiene los verdaderos dientes. Es la Constitución el problema. Por eso, la ley. Y el problema es eso, o sea, que seguimos con la misma ley, seguimos con la misma forma de elegir a los funcionarios y ya sabemos para qué sirve. O sea, ese diseño de Contraloría es un diseño para tapar la corrupción. ¿Y por qué no se ha cambiado? Que se hizo así desde hace años. Hoy que hay una A mí me hubiera gustado. Eso voy, mira. Sí, eso iba a decir. Ahora que hay una correlación donde nadie puede obstaculizar nada, donde te prometieron que iban a ser diferentes y que iban a corregir esos defectos, no lo están haciendo. O sea, ahí es donde hay que exigir. Si los del pasado ya sabemos qué es lo que pasó y por eso no están en el gobierno. Precisamente por eso, por ese comportamiento que tuvieron en el pasado. No queda más que exigirle al que me prometió que iba a votar todo eso y a cambiar esa realidad por algo diferente, por algo que cuidara los recursos del Estado. Me prometió algo y no me lo está cumpliendo. Eso que ahí usted... exigimos esto ahora. Yo creo que no hay que olvidar también que en el pasado reciente hubo 2 funcionarios que la gente los vinculaba a partidos. Y fueron duramente criticados. El caso del anterior procurador de derechos humanos, que decía que tenía una vinculación. Don Apolonio. Es correcto. Y también el caso del anterior fiscal general de la República. Entonces, que dicho sea de paso, la actual sala no declaró inconstitucional y tuvo que haberlo hecho. es correcto. Entonces ahí hay mecanismos de atacar las elecciones eventualmente. Y ahí podría ser una oportunidad de la sala de lo constitucional de aclarar estas Y ese es el dudas punto, y estas que sabemos que cuestiones. fallaron en esos
casos. ¿Y por qué siguen haciendo lo mismo entonces? Pues es que ese es el cuestionamiento. La Asamblea tiene la discrecionalidad, o sea, nosotros no le podemos decir vaya a elegir pero de podemos X o Y forma. Que lo haga bien. Lo que sucede es que esa facultad legislativa también tiene un componente político, pues, ¿verdad? Nosotros no le podemos decir a la Asamblea cómo o a quién elegir. Lo que sí podemos decirle, y creo que la ciudadanía en general, es afinar los mecanismos y mejorar la calidad de funcionarios que podemos tener. Creo que el tema de la Corte de Cuentas se vuelve neurálgico porque ha sido históricamente utilizado, como dice Carlos, como tapadera de corrupción o como una herramienta de presión política, claro, eventualmente. Entonces, el diseño estructural, como lo dijimos en su momento, de la Corte de Cuentas y dar paso a una institución nueva, que ya no sea tan ochentera, sino que sea una institución que obedezca a los retos actuales, creo que es importante hacerlo, porque ahora tenemos la posibilidad de que haya acceso a la información casi inmediata, y la Corte de Cuentas debe de transparentar procesos, debe de matemáticas, pues, o sea, si falta dinero en alguna institución pública, la Corte de Cuentas tiene que encontrarla y señalarlo, pues sea el partido que sea. Aquí a mí me gustaría que en el proyecto de reforma de la Constitución propuesto por el vicepresidente Félix Ulloa, el doctor, en cuanto a este tema, yo no vi modificación alguna. Yo creo que hay que incluir parámetros o hay que mejorar este diseño, porque definitivamente el problema es estructural, viene desde la misma Constitución. En lo que hablábamos anteriormente de la guerra contra la corrupción, no se puede hacer si la misma Constitución, en el inciso final del artículo 240, dice que después de 10 años ya no se pueden hacer juicios por enriquecimiento ilícito. Entonces, la misma Constitución está fomentando la impunidad. Y por otra parte, en el tema de elección de funcionarios de segundo grado, recordemos que son los funcionarios que elegimos a través de la elección de nuestros diputados, porque son una elección secundaria. Entonces, cuando elegimos diputados, los elegimos a ellos también. Estamos avalando esa elección. El artículo 131 de la Constitución, que dice cuáles son las funciones de la Asamblea, el ordinal 19 dice todos los funcionarios de segundo grado que la Asamblea elige. Ahí están estos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y también hay una disposición especialísima que dice que para elegirlo solo se ocupan 43 votos. Entonces, y para el resto de funcionarios de segundo grado se ocupan más. Entonces, la misma Constitución favorece este tema de mala elección. Ahora, se puede mejorar aún con lo que tenemos. Claro. Y la forma de hacerlo es respetando los parámetros establecidos en la jurisprudencia actualmente existente, y si los van a cambiar, que se fundamente también el cambio. Ok, son las 7:41 minutos. Te doy la palabra cuando regresemos. Tú la pediste. Sí. Bien cantó Tania al inicio, ¿verdad? El tiempo nos está, yo se los dije, digamos, agotando. Para poder de alguna manera incluir otros temas que sin duda alguna son y merecen ser tratados y analizados y debatidos en este programa. 7:41, pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna hay una ramificación de análisis de puntos contra puntos sobre el tema de la funcionalidad efectiva que debe de tener la Corte de Cuentas de la República. Y tú querías... Solo quiero hacer una adición a mi intervención anterior, breve. No. Para efectos de aclaración, porque en el proyecto de reforma del doctor sí viene una reforma completa de todas las instituciones, incluso el tema de la Contraloría ya se establece como aspecto de Contraloría Social y se le da un rango completamente diferente, pero lo que yo acotaba es a la forma de elección de los miembros que componen en ese aspecto. Que sigue siendo la misma. Que sigue siendo la misma, correcto. Porque sí, el doctor en su proyecto ha incluido una increíble mejora en el aspecto de todas estas instituciones, hasta darles una categoría completamente diferente, pero el detalle en el que yo hago mi acotación es en cuanto al método de elección de los funcionarios de segundo grado, el ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución. Por lo demás, a mí me parece que lo que necesitamos es una Constitución nueva, pero el proyecto que tenemos, que el doctor ha hecho, a mí me parece un proyecto excelente que deberíamos retomar incluso antes que pasemos a la siguiente asamblea, porque necesitamos 2 asambleas para que se apruebe. Entonces ese proyecto tiene que retomarse, es un muy buen proyecto, pero tiene que empezar a sonar de nuevo para que sea aprobado antes que sean las elecciones y sea electa la nueva Asamblea Legislativa, en mi opinión, ¿verdad? Bueno, yo lo que estaba imaginando un caso hipotético, digamos, en Corte de Cuentas, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces me imaginaba, bueno, porque el poder, digamos, de el presidente de una Corte de Cuentas, aparte de los magistrados, bueno, primero un poco es también decidir a quién le mandas la auditoría. Ese es uno de los poderes. Te mandan una auditoría a una alcaldía, por ejemplo, te mandan una auditoría a un ministerio, una auditoría a un funcionario. O sea, ese es el poder de decisión. Ahí te van los auditores, ahí van con la carta, con permiso, me la da un escritorio y se sientan y empiezan a pedir papeles. Bueno, ese es uno de los poderes, pero también extender finiquitos, llevar los procesos hasta adelante. Pero yo me hacía un ejercicio, digamos, hipotético de qué va a pasar, digamos, con esta nueva presidenta de la Corte de Cuentas, ¿verdad?, con casos sonados, porque tiene, digamos, de hecho, digamos, que arrancar casos cuando son ya públicamente claros, ¿verdad?, y son notorios ante la ciudadanía. La Corte de Cuentas tiene que se llama actuar de oficio. De oficio. Tú ves un caso de un funcionario, una denuncia pública en un medio de comunicación, ¿verdad?, se pide ampliación de información al medio, se le dan más información y de oficio tiene que iniciarla. Entonces, ¿va a ser capaz, digamos, de dar ese salto o no va a ser capaz? Digamos, siempre me he cuestionado eso, porque aquí hay tanta abundancia de publicaciones de casos y hechos de corrupción que quedan muy pronto en el olvido, digamos, noticioso, y que no tienen ese procedimiento de oficio que debería de ser, que es una de las obligaciones que tiene la Corte de Cuentas. Entonces, independientemente de todo lo que está alrededor de su nombramiento, yo creo que tiene una oportunidad y una posibilidad, digamos, de trascender en esa lógica, ¿verdad? Porque, bueno, miren, sí, aquí con 43 votos y de esta forma llegué, pero miren, aquí vengo yo, demuestro y lo hago. Miren, apareció publicada esta nota, yo me informo más, pido mayores detalles para recabar una preevidencia y luego, bueno, abro una investigación de oficio. Y doy resultados. Y da resultados, ¿verdad? Y la lleva hasta las últimas consecuencias. ¿Será capaz de eso? ¿O va a recibir, ¿verdad?, la llamadita o no la llamadita para detenerlo? Porque, bueno, para mí ha sido ejemplar, ¿verdad?, que el Tribunal de Ética Gubernamental haya llevado hasta las últimas consecuencias el caso de la jefa de gabinete de Casa Presidencial, porque incluso le dio el tiempo prudencial para que apelara y no apeló, y ayer quedó en firme, ¿verdad? Queda en firme y va a pagar su multa y quedó expuesta, digamos, ante la nación. Como tuvo que devolver los $25.000. Lo tiene un tiempo prudencial para hacerlo después de que quede en firme, pero quedó expuesta, digamos, ante la nación esa acción. Entonces, el tribunal, para mí, mi felicitación, ¿verdad?, a los magistrados, digamos, a los que están ahí, a los encargados de esto. No deberíamos felicitar a los funcionarios por hacer su trabajo, ¿verdad? Pero realmente da satisfacción. Nos extrañamos cuando sucede, es lo que pasa. Da satisfacción, sí, que es lamentable. Porque hay muchos casos en el tribunal. Entonces también la ciudadanía, en este caso, tiene, digamos, la posibilidad de hacer uso de esta institucionalidad. Entonces eso realmente es democracia. Pero hay que darle verdaderos dientes. Claro. Yo creo que esas son, cuando hablamos de combate a la corrupción, ese es el tipo de reformas que yo me refiero, que si se hicieron con una gran velocidad y con una gran contundencia y agresividad en el tema de combate a las pandillas, ahora se puede hacer en el tema de combate a la corrupción. Y una de las reformas urgentes desde hace mucho, yo sé que hay muchas cosas urgentes, pero una de ellas es esta, la ley de ética gubernamental en el literal G o H de la ley de ética gubernamental. Realmente poco o nada es nepotismo en El Salvador, y lo que más se da es nepotismo cruzado entre una de las formas. Entonces, una ley de ética gubernamental reformada con verdaderos dientes, con consecuencias duras. O una ley contra el nepotismo, hubo un proyecto por ahí que fue una copia de la ley de Argentina, sí, pero bueno, hay que hacer reformas contundentes que combatan verdaderamente a la corrupción, porque eso es, ya tuvimos un ejemplo que fue muy efectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar al final? Si allá se erradicaron las pandillas, aquí buscamos erradicar los corruptos y los impunes. Pero necesitamos sentar las bases legales, la estructura, el aparataje para tener verdaderamente contundencia, porque los corruptos ocupan muchísimos mecanismos de ocultación de sus corrupciones. Entonces, siempre lo va mejorando. Entonces, el Estado tiene que ir adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la LIC, porque en realidad las instituciones tienen que fortalecerse. Parte de vivir en una democracia es que las instituciones funcionen y den resultados. Y sus funcionarios. El caso que Walter menciona de la comisionada, pues quiere decir que las instituciones funcionan.
hay una condena que quedó en firme, el Tribunal de Ética, pero eso es un mensaje claro y qué bien porque se hizo, ¿verdad? Lo que sí es que también hay que estar expectante de otros casos que pueden llegar. Bueno, solo es el caso que la misma Corte cuenta. Esta saliente presentó un montón de cajas de investigación de alcaldes del manejo de la pandemia. Ahí está, por cierto, hay algunos. Ajá, había que ver si la procesados, Fiscalía procesa alcaldías de Nuevas Ideas, por ejemplo. Me pregunto lo que decía, sí, pues que hay que ver porque funcionarios de Nuevas Ideas entraron hasta el 2021. Hay que ver. El nuevo proceso de enriquecimiento está haciendo contra el diputado Rodolfo. No, la alcaldesa de la alcaldesa Soyapango, la Nancy Montano. Sí, está presa y es de Nuevas Ideas. Es decir, yo creo que algo de equilibrio se ha intentado hacer, pero falta muchísimo por recorrer y hemos dado los primeros pasos. Parker, que creo que también ya se conoció, se le abrió un caso, ¿no?, de enriquecimiento. Sí, que él se manifestó, que ya había justificado. Sí. Lo que sucede es que en la sección de probidad es relativamente fácil justificar. Yo llevo una acta notarial y yo digo, miren, aquí fulano me prestó $30,000, entonces yo tengo una de las observaciones, hay 30,000 que no, aquí está. Y entonces la sección de probidad no tiene verdaderos dientes como los tenía antes, se le han limitado sus funciones, por eso es que hablo de fortalecer para verdaderamente combatir la corrupción. Entonces, que se le den las verdaderas herramientas, la capacidad técnica, todo el equipo que se necesite para depurar toda esa acumulación. Tenemos una mora más de 10 años. Entonces, ¿cómo se espera que se vean los casos actuales si tenemos mora de más de 10 años? Y además, los juicios de enriquecimiento ilícito, gracias a nuestra Constitución, prescriben o caducan, como lo quieran decir, en 10 años. Entonces, ¿de qué sirve? De pasar, solo sale fácil esperar que pasen los 10 años y no presentar las declaraciones juradas. Yo pago multas y me quedo feliz y contento, no enfrentando un juicio por lavado de dinero, que es lo que verdaderamente corresponde. Y lo que pasa es que después saturamos extensión de dominio, que es una jurisdicción que está bastante saturada, bastante lenta y a veces cuesta mucho tener los resultados. Entonces es algo integral que el gobierno y todas las instituciones estatales tienen un verdadero reto por enfrentar en el combate a la corrupción. Carlos. Yo digo que bueno que todos los casos de cualquier tipo de señalamiento de corrupción, ya sea del pasado, del presente, de lo que pueda venir, que debe ser investigado. Yo totalmente de acuerdo en eso. ¿Ya? Cuando uno cuestiona a veces las cosas es esa selectividad de la que hemos estado hablando siempre, porque más que todo con esto de la prescripción de los 10 años, hay muchos casos del pasado que están en la sección de probidad, que están en manos de la Corte Suprema de Justicia, de personeros vinculados al gobierno actualmente, que ahí están guardados. ¿Por qué no los pasan? Van a esperar a que prescriban. O sea, es que ahí es donde cuestionamos nosotros el combate efectivo de la corrupción. O sea, a todo corrupto le llegará su día y está bien que lo procesen, que lo demuestren y que lo venzan en un juicio. Hay que darles el debido proceso, todos sus derechos y todo eso. Pero si ha robado, que lo echen preso. Yo no tengo ningún problema, sea quien sea. O sea, si principalmente, vuelvo a repetirlo, ¿por qué Arena y el Frente no están gobernando? Precisamente por esos problemas. O sea, y si no lo corrigieron en su momento, cada uno de esos personajes deberá pagar las consecuencias de sus actos a nivel personal, porque al final no son ni las instituciones que son las que cometieron el acto, ni son las que se beneficiaron de esos actos, y lo único que recibieron fue la baldada de ya sabemos qué, de los actos individuales de estos personajes corruptos que en el pasado hicieron unas cosas que eran incorrectas totalmente. O sea, yo creo que sí debe de hacerse, pero con fuerza. Pero no guardemos casos de los amigos, que creo que es el problema de fondo de lo que estamos discutiendo. Y en este caso que está iniciando pues el gobierno de la corrupción, yo les voy a decir, si no lo hacen equilibrado y si siguen de esa manera selectiva, se les va a caer política y comunicacionalmente, ¿verdad? Porque un paréntesis, solo, sí. Te recordarás que en el plan Cuscatlán el presidente prometió que iba a nombrar a alguien de la oposición precisamente para ese tema de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Sí. 4 años y medio después no lo han nombrado. O sea, yo aquí hasta te propondría vos, inclusive para ese cargo, para que nos ayudes a combatir la corrupción. No, y se propusieron la CICIE, se creó y después cuando vio que investigaron 11 casos, la cerró de dedo. Pero yo lo que quería decir era que hagan de verdad casos ejemplares de lucha contra la corrupción dentro de su mismo gobierno actual, pero no pollitos, pues, sino bien señalado. Y de esa manera va a ser un poco más creíble y genuino, pues pienso yo, es lo que yo veo.
Es que el problema es que nosotros no le podemos marcar el paso, pues, ¿Cómo no le podemos decir, mire, yo quiero, hay una presión, mira, hay una presión en redes y todo. Sí, como ciudadanos exigimos toda la corrupción, no que fulano, que mengano. Eso las investigaciones, la fiscalía lo va a hacer, pues, en su momento, pero nosotros podemos decir, mire, primero después no. En el caso del doctor Parker, que es lo que se ha introducido, pues son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que han decidido enviarlo a juicio. Ahí, si él presentó documentos ante la sección de probidad, pues va a tener la oportunidad en la Cámara de lo Civil respectiva para presentar ahí también la documentación. Miren, lo que sí debe estar claro es que en la función pública, la gente que llega a cargos de elección popular no tiene que ver esto como un negocio. No lo tuvo que haber visto antes, ni lo tiene que ver ahora. O sea, hay 6 millones de salvadoreños o más que todos los días se levantan tempranito a trabajar, a sacar adelante a su familia, y no es justo. Y no es justo que llegue alguien que se le paga con recursos del Estado y que llegue a robarse todavía lo que está. Entonces, yo creo que en general, pues, los mensajes tienen que ser claros en el ataque a la corrupción, y que la gente que llega a los cargos de elección popular o lleguen a cargos de segundo grado, que lleguen de verdad a servirle a la población. Pero tiene que ser tan ejemplarizante, los juicios, las condenas a todos estos personajes, para que el que llegue le dé miedo. Es que tiene que ser persuasivo, tiene que ser persuasivo, porque y en realidad sentar precedentes, lamentablemente como lo hemos dicho, pues, de los de antes y de los actuales y de los que vengan, pues, porque la función pública debe de realidad, como salvadoreños nos merecemos tener funcionarios de buena calidad y que lleguen a hacer su trabajo, no que lleguen a enriquecerse. Eso yo de verdad no estoy de acuerdo con eso, y creo que nadie del pueblo salvadoreño está de acuerdo con que llegue un funcionario y de repente cambió carro, cambió casa y la gente trabajando a las 5 de la mañana. O venían del campo, no tenían nada, y de repente son hacendados y empresarios, ¿verdad? Se está viendo bastante eso. Bueno, yo creo que para ser creíble tiene que ser, digamos, equilibrada. Esa es como mi gran conclusión. Y, ¿verdad? Y a nivel concluyendo, de... ¿verdad? Sí, concluyendo. Y también que, es decir, nos ha tenido entretenidos, pues, hablando de este tema, y es parte de la lógica comunicacional mantener e imponer la agenda, pues. Pero hay serios problemas en el país, sociales, económicos, que hay que ponerles atención. Hay una desesperación por falta de empleo, hay una desesperación por el alto costo de la vida, estos altos precios del combustible está disparando todo. Es una preocupación genuina y real que hay que ponerle enorme atención, ¿verdad? Con un verdadero plan, de verdad. Yo creo que en un país con tantos problemas, las cosas van paso a paso. Yo creo que el camino está dado. Gracias a Dios ya no hablamos tanto del tema de la seguridad, al menos en lo de las pandillas, digamos que está resuelto. Hay cosas que mejorar, pues claro que sí, pero es importante que los casos y los temas, los grandes problemas del país se van solucionando. Pues en su momento habrá que abordar los temas económicos. Sí tenemos que hablar mucho de seguridad, lo que pasa es que se impone el otro tema, ¿verdad? Pero entonces, eso de los 7,000 pues sí, pero entonces ahorita liberados, creo que el tema de la corrupción también tiene que ir dando resultados, y después el gobierno también tendrá que entrarle a otros temas, pues obviamente temas económicos, temas vivimos en un país con muchos problemas. Pues. Sí, mira, yo lo que sí creo, y que es un llamado tal vez al gobierno, de que le ponga atención al tema económico de las familias. Creo que este tema de los combustibles es un tema sumamente delicado, y hay que hacer algo. O sea, incluso la fracción, entiendo, del grupo parlamentario de Arena en esta última plenaria presentó una iniciativa y fue desechada totalmente. O sea, está bien, pero ese es un campanazo de llamar la atención para que hagan algo. O sea, si lo que esperan los salvadoreños es que hagan algo, y también con el tema de la agricultura. La agricultura está en crisis, y en este país va a haber hambre si no se resuelven los problemas de apoyo a la agricultura. Yo me quedo con retomar el tema de la reforma constitucional del proyecto del doctor Ulloa. Ojalá y se dé pronto. Sería bueno una discusión sobre ese tema ya. Sí, correcto. Para que pueda meterse. Especialmente porque uno de los problemas principales que tenemos en el país es que nuestra Constitución es del 83, pero muchas leyes son anteriores a la Constitución, no se adecuaron nunca, y tenemos ahora, 30 años después, que no se adecuaron después. Entonces necesitamos ya la nueva Constitución para hacer una acomodación perfecta de todo el aparataje legal de acuerdo a la Constitución. A nombre de todo el equipo de Diálogo 21, queremos agradecerle a nuestros televidentes
darnos siempre ese voto de confianza y preferencia para mantener la audiencia a través de nuestra señal y por supuesto también nuestras plataformas digitales. Gracias, Walter, gracias a Carlos, Tania y también a Juan Contreras. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.